Y al equipo de PI Consulting que pueda compartir pantalla. Bienvenidos y muchas gracias. Excelente. Ahora comparto pantalla. Bien. Gracias, Alejandro. A ti, a ti. ¿Me confirman, por favor? Ahí la podemos ver. Genial, genial, genial. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Soy líder de transformación digital y Solution Architect aquí en P Consulting. Soy VP de Microsoft desde 2019 y arquitecto de soluciones en la estación de Power Platform, ¿no? Tengo algunas certificaciones por ahí y no he intentado colocar aquí en la pantalla todas, pero apasionado mucho en el tema de los datos y conozco Databricks desde, wow, desde mucho. Cuando recién se escuchaba un poco estos temas de Databricks, estaba muy emocionado por la tecnología y comencé a meterme mucho en esto. Y desarrollo proyectos muy, muy grandes en el tema de todo lo que es tecnología nube apoyada mucho en Databricks, ¿no? Recordar, tengo mucha experiencia en tema de lo que es Azure Databricks, básicamente es lo mismo, tú puedes buscar Databricks también en Amazon, es lo mismo, pero Databricks como tal es una gran, gran herramienta, ¿ok? Voy a contarles un poco primero de nosotros y vamos a hablar un poco de los casos de éxito que tenemos, un caso de éxito increíble que tenemos en el sector minero, enfocándose con el desarrollo de Databricks, ¿ok? Como mencionaba, somos una empresa llamada Pi Data Strategy Consulting, somos una consultora que se encarga de trabajar mucho de los temas de Big Data, Machine Learning, Business Intelligence, gobierno de datos, etc, etc. Tenemos ahí a nuestros partners. Estamos muy, muy amarrados con el tema de usar Databricks para muchos de nuestros proyectos. Creo que en ese, base a mi experiencia, no solamente hablo de aquí trabajando en Pi, eh, Databricks es una excelente herramienta para poder trabajar este tipo de soluciones. Cuando hablamos de entornos corporate, es obligatoria y cuando estamos poco a poco iniciando, es una muy buena herramienta, flexible, escalable. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de ella, ¿ok? Porque tiene cositas muy, muy interesantes. Es más, voy a intentar no profundizar tanto en cosas súper, súper técnicas o cosas raras, porque si no, nunca acabaría con la presentación, ¿ok? Como les contaba, más o menos por estos caminos nosotros vamos. Por ahí, cualquier cosa luego me escriben. Tenemos mucha gente que confía en nosotros. Como les mencionaba, el caso de éxito que les voy a hablar es el sector minero, pero nosotros hemos trabajado en muchos sectores. Principalmente, yo les menciono que he trabajado últimamente en mina, pero he trabajado en bolsa de valores, finanzas, retail, logística, etc, etc, etc. ¿No? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Eh, Cositas interesantes que conocer antes de centrarnos en el caso de éxito. Recordar que en esta industria minera hay dos vertientes que básicamente se están naciendo o profundizando en estas organizaciones, que es el tema del Business Intelligence y el otro es la de Machine Learning. La tercera no la cuento todavía porque todavía está un poco gaseosa, que es el tema de gobierno de datos, que esto todavía falta un poco más de desarrollar a nivel de recordar que a veces en la industria minera siempre el tema de tecnología llega un poquito desfasado. Si ya gobierno de datos como tal en las demás industrias está un poco gaseoso, imaginando en el tema minero, ¿no? Pero se están comenzando también a ver cosas interesantes. Por ejemplo, en la parte de lo que es inteligencia en negocios, el trabajo con el tema de las gerencias, como por ejemplo operaciones mina, planta concentradora, logística y concentrado, etc., etc., y todas las gerencias que existen aquí, nosotros hemos podido trabajar con todas estas gerencias y hemos hecho, por ejemplo, reportes mineros que se enfocan básicamente en los principales KPIs del entorno minero, ya sea el total chancado, total minado, seco, húmedo, todo ese tipo de cosas. También hemos hablado de temas de seguridad. Algo súper interesante que también sería para otra, otra charla de Databricks es algo, por ejemplo, muy interesante, el tema de las fatigas. Para este caso, o para este caso de éxito, yo les voy a hablar sobre el tema de dureza de suelo.
y cómo con Databricks hemos usado el tema de la transformación y el tema del machine learning. Pero en otros proyectos, por ejemplo, ya que justo lo tengo aquí, también hemos visto el tema de fatigas. Hemos aprovechado mucho los notebooks de Databricks para poder colocar algoritmos que puedan predecir la fatiga de los operadores. Es decir, cuando el operador va a tener un cansancio, ¿no? Y hemos colocado variables del operador, variables externas, en este caso, tiempo, nivel de horas de trabajo, etcétera. Distintas variables que enriquecen al modelo para poder dar un resultado de una fatiga o una posible fatiga, para que el equipo o la gerencia pueda estar, en este caso, monitoreando a estos operadores que en este caso nosotros hemos arrojado como posibles fatigas, para poder tener un monitoreo y hacer pausas activas, ¿no? O sea, hablamos de ejercicios psicomotrices para despertar a estos operadores, si lo queremos llamar así en cristiano, a los operadores. Este proyecto es súper, súper interesante. En otro caso de éxito les cuento un poco más de esto, si en caso quieren, si conocen o quieren saber un poco más de caso de éxito enfocado en ese punto de tema de fatigas o en este caso prevenir incidentes, ya sea en una planta o una operación. Este ejemplo es súper, súper chévere, súper chévere. Después, temas de seguridad, como por ejemplo el tema de dar un seguimiento a los incidentes que suceden en una planta, recordar cuando existe algún tipo de incidente, ejemplo fatal, eh, por ley, esto depende de cada uno de los países, en algunos países son 3, 4, 2, una semana, días, en el que se para el trabajo donde sucedió el fatal y hasta que se justifique que ya no va a suceder un fatal de ese estilo, ¿no? Mm, O sea, que se están colocando las medidas para, ¿no? Eso también es súper, súper, súper interesante. Estos proyectos son de entorno minero o llámese de fábricas, ese tipo de cosas. Tienen vertientes muy, muy interesantes que hace que la tema de tecnología y el factor humano se mezclen mucho, ¿no? Porque son muy dependientes, ¿ok? Son muy, muy dependientes. No puedo darme el lujo de olvidarme igual. Y para el último ejemplito de lo que es esto de descriptivo es el tema de perforación y voladuras. Esto es un ejemplo muy, muy, muy a grandes rasgos, porque en realidad yo les voy a hablar esto mucho más a detalle con el tema de dureza y suelo, para identificar este tipo de cositas, apoyándonos, uno, en las transformaciones con notebooks de Databricks, dos, el tema de notebooks de Machine Learning, tres, usar a Databricks como una forma de SQL Endpoint para conectarme y consumir mis datos y hablar de visualizaciones. ¿Ok? Dato importante, y yo ya mezclé un poco en el tema de la analítica descriptiva o de la inteligencia de negocio, yo ya me adelanté, ¿no? El tema de Machine Learning, ¿no? Esto es súper chévere, porque como lo menciono, el factor humano es el que hace que realmente proyectos de inteligencia, de inteligencia artificial o de ciencia de datos sean exitosos, porque la gran mayoría de proyectos, el 90-80% más o menos, de proyectos de ciencia de datos fracasan por el tema del factor humano, ¿ok? Porque no se, o porque la inversión no justificó, ¿no? Porque recuerden que estos proyectos son súper, súper de demanda económica, de tiempo más que todo, más que de dinero, el tiempo, y depende mucho de las fuentes a las que nos estamos conectando. Si nosotros nos conectamos a fuentes no preparadas, por más que quiera predecir algo, va a fallar. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos tipos de cosas que yo mencionaba hace ratito? Que el factor humano siempre es clave para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, ya sea descriptivo, de ciencia de datos o de machine learning. Este de Machine Learning yo quería aprovechar para poder contarles algunos casos de éxito que también tenemos en la mina, enfocado en dos principales casos. El primero es el de bioanalítica con uno de nuestros productos llamado Folpix. Folpix es un producto que detrás de este producto Folpix están notebooks de Databricks, una arquitectura sencilla de Microsoft que nos permite, y obviamente hardware, ¿no? Que nos permite poder monitorear a los operadores que van conduciendo los camioncitos, por ejemplo un 797, un 798, que van conduciendo y ver el tema de
la conducta de manejo. Por ejemplo, que puede estar conduciendo con una mano, o que puede conducir y estar hablando por teléfono, o conduciendo comiendo, no mirando hacia adelante, etc, etc, ese tipo de cosas. Entonces, Folpix lo que hace es monitorear con el tema de videoanalítica en tiempo real, estos operadores, ¿no? Todo lo que hemos hecho detrás de Folpix, como les mencionaba, está en gran mayor parte en Databricks y una arquitectura de Microsoft con algunos productos adicionales, unos servicios perdón, adicionales. ¿No? Esta mezcla de arquitectura lo que nos ha permitido es poder consumir nuestros algoritmos súper rápido y con mucha precisión más que todo. Hicimos pruebas, me acuerdo si esto porque fue hace mucho tiempo, pruebas sobre grabaciones de operadores, lo que se encontró sobre este pequeño prueba de concepto que se usó hace tiempo, un gran porcentaje de acierto, y ahora ya en producción, esto ya es un día a día en la operación, ¿no? Esto es súper chévere, Folpix nos permite hacer este tipo de cosas de videoanalítica. Yo te mencioné un ejemplo, que es el ejemplo de los operadores, pero puede ser muchos más casos de videoanalítica, ¿ok? Es un producto respaldado detrás de servicios Azure y servicios de Databricks, ¿ok? Esto también, otro producto, perdón, otro producto, no, este es otro servicio que se hizo más, fue el tema de optimización de uso de combustibles. Y esto sí fue muy ambicioso, porque recuerden que el tema de combustibles, es más, el tema de combustibles es súper gaseoso, a pesar que pienses de que es súper sencillo el tema de cómo reducir, llamémoslo así, porque eso fue la primera idea de todos, que nace el tema de reducir el consumo. La palabra reducir el consumo en realidad no debería ser usada por el hecho de que la idea es optimizar el consumo. O sea, hasta yo podría decir que este proyecto resultó que yo antes gastaba, voy a decir cualquier cosa, 10 millones de dólares en combustible y ahora gasto 15 millones de dólares. Gasto más, entonces mi proyecto falló. En realidad no, porque el tema es usar de manera óptima el combustible. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, gastando 10 millones, yo producía o me iba de ganancia 50 millones. Ahora gasto 15 y me gano 100 millones. Entonces es mucho más. Gastando solamente un 50% más de combustible me lleve mucha más rentabilidad. ¿Cómo salió esto? Gracias al uso optimizado del combustible. Usamos notebooks de Databricks para poder lanzar nuestros algoritmos, perdón, que nos permitan identificar todo tipo de escenario. En realidad, todo tipo, eso es lo que es lo más ambicioso, ¿no? Pero en realidad es lo que poco a poco la mina te va habilitando, porque recuerda que todo el tema de camiones influye el estado de la vía, la forma de conducción, la pérdida de energía. Recuerda imagínate, manejas tu carro, ¿no? Cuando tú manejas un carro, cuando tú pierdes energía, cuando aceleras y no avanzas, ¿no? Esas son pérdidas de energía, ¿no? Estilo de manejo, el tema de cuánto está cargando el camión, la presión y temperatura de las llantas, todas esas variables influyen en la optimización del uso del combustible. ¿Ok? Ahora, centrándome en el ejemplo de Databricks, que es ese, o de caso de éxito, 100% de Databricks, que voy a mostrarles a detalle, ya porque solamente estoy mostrando casos de éxito separaditos de Databricks, separaditos y muy a grandes rasgos, voy a mostrarles algo mucho más a profundidad. ¿Ok? Mucho más a profundidad. Déjenme un segundo. Ok, perfecto. Ok. ¿Qué es lo importante para nosotros, no? Como tal, les mencionaba, para nosotros Databricks es un partner estratégico. Hemos usado este servicio muchísimo en nuestros proyectos. Nos ha permitido satisfacer a todos nuestros clientes en lo que es la transformación digital. Así que es súper importante para nosotros seguir empoderándonos de este servicio para poder sacarle el máximo provecho. Ahora, ¿qué beneficios da Databricks? ¿Ok? Eh, en cristiano, porque yo siempre intento explicarlo de manera súper cristiana, sin necesidad de involucrarme en temas, cosas raras, es 3 puntos, ¿no? Lo que es la adaptabilidad, la escalabilidad y la integración que te ofrece Databricks. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la adaptabilidad, Databricks puede interactuar con distintos lenguajes de programación. Soporta, por ejemplo, Spark, Python, R, ¿no? Lo que te va a permitir
poder incrementar el tema de aprovechar lo mejor de cada lenguaje. ¿Ok? Eso es súper importante. Y creo yo que es lo que a mí particularmente hace muchos años me llamó de Databricks. Porque yo no me caso con nadie, ¿no? Entonces, siempre uso lo mejor de cada lenguaje. Y Databricks me lo permitía. Yo usaba lo mejor de cada lenguaje, la mejor librería de cada lenguaje, lo que me permitía trabajar de manera mucho más óptima. Porque cuando tú te casas con un solo lenguaje, no, ningún lenguaje es perfecto. Ningún lenguaje es perfecto. Entonces, Databricks hizo eso posible. Bueno, básicamente trabajado con el fundamentado en Apache Spark, pero hizo que sea mucho más sencillo a la hora del workflow, que es lo más interesante. El workflow es, creo yo, lo más importante que deberías pensar a la hora de desarrollar proyectos tecnológicos. La escalabilidad, perdón, es, al tratarse de ser una plataforma totalmente administrada y sencilla de configurar, tú puedes comenzar poco a poco a aumentar o optimizar con simples clics el entorno, ¿no? Si necesitas un poco más llámese, fierro, le subes, hasta incluso el tema de los apagados, el tema de esto de subir y bajar de manera automática, esto es bien interesante, porque usas de manera eficiente el servicio. ¿Ok? Y esto es súper chévere porque Databricks, a la hora de pensar hacer esto, pensó mucho más en el tema de, no, yo simplemente voy a vender Databricks para ganar X monto siempre. No, esta forma y esta escalabilidad de jugar con los costos hace que el cliente como tal confíe más en la herramienta. Porque, como te digo, la filosofía de Databricks es ser que tú seas un socio estratégico, un partner, más que simplemente un cliente. Entonces, al tener esta filosofía en sus costos, mira, ha hecho que mucha gente confíe en la herramienta, porque no simplemente lo ven como un cliente, que realmente quiere ayudarte. Y es algo que nosotros también queremos transmitir mucho en PIB. El tema de que no simplemente es nuestro cliente, queremos realmente ayudarte en solucionar ya sea lo poco o lo mucho problemas que tengas, ¿no? Ahora, el otro punto, integración, ¿no? Como al ser una plataforma nube, Databricks se integra rápidamente a soluciones de Big Data, ¿no? Ya sea disponibles, como les mencionaba al inicio, en distintos proveedores, ¿no? Por ejemplo, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, yo de mi corazón, Azure, que ya saben, pero te da la posibilidad, te da la posibilidad de poder trabajar con eso, ¿no? Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, de Machine Learning hacen que se puedan extraer en distintos visualizadores. Ejemplo, yo mencioné aquí, por ejemplo, aquí en el grafiquito de Power BI Dashboards, en el tema de Power BI, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que Databricks sea una herramienta muy, muy atractiva, lo cual te da un grado de poder, a la hora de implementarlo dentro de tu organización, de no discriminarte por el nivel de madurez que tengas, sino que va creciendo contigo, ¿no? Entonces, es súper chévere esto, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es Microsoft, que ofrece con Azure Databricks como servicio, está trabajando mucho, por eso es importante lo que le mencionaba hace ratito, el workflow, un trabajo optimizado con otros servicios que están en torno a SQL, ¿no? Llámese, por ejemplo, el Data Lake, el Synapse, Blob Storage, Cosmos DB, ¿no? Entonces, el trabajo del workflow es súper chévere. Y creo yo, a diferencia, por ejemplo, de otros proveedores, es un workflow mucho más sencillo, mucho más amigable, ¿ok? Yo he trabajado algunos proyectos en Amazon, Google Cloud, y me siento mucho más cómodo del lado de Microsoft Azure trabajando con Databricks, ¿ok? Por todo el ecosistema alrededor que van haciendo, ¿no? Por eso que justo te voy a empujar un poquito por ahí. El caso de uso que, como tal, y voy a apoyar mucho en la PPT y la vamos a leer, es el tema de la dureza de suelo. ¿Qué significa esto, no? Entonces, cada pozo en cada pozo se tiene que hacer una extracción, ¿no? Entonces, cada pozo tiene una dureza. Y lo que se intenta predecir es el tema de la energía necesaria para gas, para en este caso perforar, ¿no? La idea es que yo pueda predecir de tantos pozos, ahorita vamos a ver la parte también de visualización y si vas a verte lo caso de los pozos, es que identifique mediante clasificación, clústeres, identifique cuáles son la energía que se necesita para ese pozo. Entonces yo puedo usar de manera eficiente
la energía y ahorrarme mucho en costos a la hora de perforar. ¿Ok? El tema, por ejemplo, ya que lo mencioné en el tercer punto, ¿no? Conocer la distribución de dureza de la roca, podemos mejorar el consumo de explosivos, su intervalo, su posición y mejorar los efectos y disminuir costos. En la mina es súper clave el concepto de disminuir costos. O sea, porque tú dices, vamos a, no sé, para súper cristiano, ¿no? Vamos a especificar en cosas términos mineros. Yo quiero, derribar X roca. Entonces, tú sabes de que si le pones, no sé, pues 40 kilos de TNT, eso revienta y lo vas a romper. Pero ¿realmente era necesario esos 40? Puede haber sido con 25. Ese tipo de cosas son las que suman en una mina. El uso eficiente de sus insumos, ya sea energía, pólvora, gasolina, ¿no? O el diésel como tal, mejor dicho, en lugar de gasolina, diésel. Todo ese tema del consumo de sus insumos para la explotación es súper clave, es súper clave. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cálculo de cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto cuesta el cobre versus cuánto me cuesta extraer ese cobre. Entonces, ese número mide la rentabilidad que yo puedo tener en la mina, ¿ok? Entonces, eso es súper clave, porque de por sí ya te afecta cosas como, por ejemplo, el coste del cobre a nivel mundial, eso ya te afecta, por ejemplo. Pero ahora, eso es súper un poco más de globalización, no lo tienes tal vez en tu mano, pero lo que tienes en tu mano es todo este factor tecnológico, el saber cuánto usar, cuánto optimizar el consumo del explosivo, el intervalo, la posición, cuánto me gasto de energía, cuánto gasto en combustible, etc. Todo ese tipo de cosas son las que van a permitirme a mí, una, sacar la máxima ganancia que pueda de como propia empresa independientemente de lo que pasa a nivel global en el tema de cuánto cuesta el cobre o el gramo de cobre, lo que sea, en el nivel, a nivel mundial, ¿ok? No siempre debemos enfatizar, pues si justo imagínate que hay una pérdida en otras minas, escasea cobre, somos bomba, ¿no? Tenemos cobre, o oro, ¿no? Y digo, ya bacán, entonces revienta, tira todo el explosivo que necesitemos, igual ganamos, pero podríamos haber ganado más si lo usamos de manera óptima. Esa es la clave. Ese es lo interesante de poder tener las herramientas tecnológicas a tu disposición, ¿ok? Eso es lo clave. Mira, yo te voy a mostrar una arquitectura sencilla, no he intentado colocar una arquitectura súper compleja porque, como tal, creo que no la merita, porque esto puedo hacerle un doble clic y un doble clic al doble clic, darte mucho más detalle de la arquitectura, pero no vamos a ir por ahí, donde usando arquitectura, en este caso de Azure y Databricks, hemos podido trabajar esto. Nosotros nos conectamos a distintos sistemas en la mina, ¿ok? Y toda esta información, mediante pipelines, es llevada, ¿ok? A un data lake. En data lake tenemos distintas capas, ¿no? En el store. Tenemos el landing, delta cluster y modeling, ¿ok? Todas estas capitas, básicamente siguen siendo lakes. Estas capitas son ingestadas, trabajadas y almacenadas en Databricks, ¿ok? Usamos mucho este servicio, creo que es nuestro servicio que más usamos, consumimos a la hora de hacer las facturas mensual de consumo de nube, por el tema de que se usa mucho, es óptima, ¿ok? Entonces yo voy a coger solo dos notebooks de dos capitas, el tema de una de modeling y la otra de Advanced Analytics. No quiero profundizar en todo cómo lo cargo a landing, no, es una locura. Preferiría solamente hablar de esos dos notebooks. Pero lo interesante es que todo esto, y esto es súper importante, todo el excelente trabajo que podemos, valga la redundancia, trabajar en Databricks es necesario visualizarlo. Ojo, y no hablo del tema de visualizarlo, estos los unit catálogos, por ejemplo, de la gente que está viendo, no sé, consumiendo un business analytics, consume un notebook de Databricks y crea gráficos allí para poder comenzar a hacer cosas. No, no hablo de eso. Hablo del consumo masivo, el consumo de negocio. Hablamos de estos reportes, ya sea, por ejemplo, un reporte financiero, un reporte de ventas,
un P&L, no lo sé. Estos reportes que al negocio, a los usuarios de negocio les sirve, tenemos que mostrarlo. Y toda esta información está en nuestro Bricks. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar a uno de los partners como tal de visualización. Ahorita yo les voy a mostrar también todos los partners que hay. En este caso, lo que nosotros elegimos y personalmente recomiendo es Power BI para poder mostrar toda esta información, ¿no? Conectada directamente desde Databricks, ¿ok? Esto es lo que básicamente de manera cristiana, a muy grandes rasgos, tenemos como arquitectura, ¿ok? Tal vez en otra charlita o ahí conversando con el equipo de Databricks, quieren enfocar a reuniones súper más técnicas o prestaciones más técnicas, podemos agarrar y comenzar a dar de cosas mucho más raras, ¿no? Pero ahorita es poco para que se entienda, ¿ok? Como les mencionaba, el demo que les traigo, yo lo he dividido en tres. Uno es el notebook de transformación, que está en la parte de modeling. El notebook de de Advanced Analytics. Y el otro es el tema del consumo, ¿ok? Que es la visualización. Y donde voy a mencionar cosas súper, súper interesantes de este caso de éxito que hemos tenido en la mina con Databricks, ¿ok? Un segundo, paro mi presentación y les voy a mostrar aquí. Yo lo tengo acá. Primero les voy a hablar de el de transformación, por ejemplo. Déjenme un segundo que se me perdió un poco medio raro. No, estas son las cosas del Zoom. Ok, miren, este notebook, como mencionaba, es el tema de cargar esto de modeling, ¿ok? No estoy intentando profundizar en todos los notebooks por el hecho del tiempo, pero mira, algo que principalmente a mí me encanta es el tema de la organización que yo puedo tener aquí, que siento que es lo que a mí particularmente a la hora del desarrollo me ayuda mucho. Por ejemplo, nosotros estamos acá, por ejemplo, cortando, y esto lo puedes usar de ejemplo para ti, el tema, por ejemplo, mira, acá están los parámetros globales, las librerías que usamos, los widgets, parámetros que podemos tener, y comenzamos, por ejemplo, acá, ¿no? El data frame landing, y comenzamos a ir poco a poco, levantando todo lo que vamos a estar necesitando para nuestras tablas, ¿ok? La idea es que aquí comencemos a transformar cosas, agreguemos columnas, pivoteemos, seleccionemos, cambiemos de nombre, hagamos básicamente ETLs, ¿ok? ETLs que transformen y preparen la información, o mejor dicho, los datos, poco a poco se conviertan en información. La idea es que, y esto es súper clave, es que las transformaciones que se estén enfocando y agregando en el notebook siempre tengan un enfoque dimensional, ¿ok? Súper importante. Tú tienes que tener tu tabla de datos o tabla de hechos, fact table, como tú quieras llamarla, y tus dimensiones, o tus maestros, o tus lookup tables, tablas de búsqueda, como tú quieras llamarlo, pero siempre el modelo estrella. Yo lo sugiero ya tenerlo en Bricks así, ¿ok? Tenerlo ya dimensionado. Es súper importante, ¿por qué? Porque yo que he estado de los dos lados, he sido BI, he sido siento que es un valor muy, muy agregado que nosotros ya vayamos pensando con ese, o tengamos eso ese chip en el cerebro, porque hace que el trabajo o el workflow entre el BI y el D sea muy sano, porque las cosas están muy, muy preparadas. El equipo de BI ya se enfoca en otras cosas, en tema de creación de indicadores, KPIs, analítica, que como el gráfico, cómo lo hago, ¿no? Tu equipo de ciencia de datos se enfoca más en el tema de el algoritmo, cómo hacer el reaprendizaje. O sea, la idea es un trabajo en conjunto. Y esto es lo que provoca o el valor agregado de Databricks a la hora de tener toda su organización de estos notebooks, estas carpetas, accesos, de dar estos entornos, por ejemplo, de Data Science Engineer, Machine Learning, SQL. Estos entornos es lo que hace rico al servicio y lo que hace completamente, ya sea amigable, útil y óptimo, que es la palabra clave de trabajar con el servicio, para poder trabajar proyectos ambiciosos. Por eso que les decía, en un entorno corporate y en un entorno de POC, de MVP, de algo que recién estás comenzando, también sirve, ¿ok? También sirve. Es muy escalable, ¿ok? Te cobra por lo que tú estás comenzando a usar. Esto no es un golpe fuerte. Esto todo es escalable. Puedes apagar, prender. No, todo es posible, ¿ok? Atrix es muy flexible, ¿no? Mira, ya por ejemplo acá se están cargando algunas cosas en las master dimensiones, poco a poco alimentando y volcando la información en la tabla de datos.
y en sus dimensiones para poco a poco tener las tablas finales, ¿ok? Las tablas finales. Ahorita vamos a ver cómo se consumen, ¿ok? Pero antes de ello, voy a conversarles un poco sobre el tema de la predicción. Y esto es súper chévere que se pueda hacer. Aquí, esto lo que logramos hacer en el proyecto de Mina es que nuestro científico de datos logró hacer un procesamiento de los datos con toda la información que se logró volcar y cargar, ya sea nuestro row y poco a poco llevándolo hasta la etapa de modeling con todas las tablas listas, para que él pueda levantar su algoritmo, ¿no? Este algoritmo como tal, acá está el notebook como tal, donde básicamente se hace la jugada, la clasificación o clustering, y se comienza a intentar encontrar estos patrones y discriminar, en este caso, las anomalías o outliers que escapan de la analítica, que ensucian el algoritmo, también, ¿ok? Seguramente por ahí ya te estás dando cuenta, ahorita te profundizo unos grafiquitos que tengo en la PPT sobre el tema de la clasificación, acá está el CAMINS, por ejemplo, ¿no? Encontrar, por ejemplo, la clasificación óptima, ¿no? Esto es súper clave. Y como les enfatizo, el notebook como tal, eh, al hacer este mix entre lenguajes, hace que sea súper rico y se aproveche lo mejor de cada cosa. Creo que particularmente cuando yo comencé hace muchos años en trabajar o conocer de lenguajes de programación, yo no pensaba que pudiese ver este tipo de cosas, que alguien nazca con la idea de que se puedan mezclar lenguajes. Esto para mí fue disruptivo y creo que es la clave del éxito como tal de Databricks. Aparte de todo lo que les mencionaba, la adaptabilidad, flexibilidad, integración. Aparte de eso, a nivel mucho más personal y de gente que desarrolla, más técnico, creo que es lo que marcó, lo disruptivo, ¿no? Y esto a mí particularmente me encanta mucho. Esto es lo que en este caso lo que se logró hacer, y lo bacán es que lo que hace o facilita Databricks es que pueda nuestro científico de datos visualizar cosas, comenzar a hacer tablas, gráficos, donde él pueda fundamentar que todo el algoritmo está corriendo como él se espera. El tema del reaprendizaje, el tema de la eficiencia, fidelidad o como queramos llamarlo, también es medible aquí. Entonces, esto, esto hace posible el tema de la predicción, el tema de jugar con el dato. Por ejemplo, esto de acá, todo esto es código, el tema yo les menciono un poquito de estas cosas, cómo juega un poco con el tema de buscar la clasificación y distribución e intenta graficar y mostrar, ver que se dividió en el tema de energía, como les mencionaba ahí en el ejemplo, es baja, media, alta. Estos clústeres se partieron en tres y se comienza más o menos a darle ese nombre o esa clasificación. Yo les quiero mencionar un poquito a nivel, tal vez no al máximo detalle, porque tampoco quiero aburrirlos con temas de machine learning raras. Es, por ejemplo, esto, ¿no? El modelo que se encontró valores parecidos o se clasifican, ¿no? Justo como en Lotus aparecían, ¿no? Los Camins. Se intenta agrupar y buscar estos clusters. Yo estoy colocando este ejemplito donde muestra tres porque son, curiosamente, son los clusters que nosotros tenemos, son tres los que te organizan la data, ¿no? Creo recordar que para este proyecto se utilizó el método ICODO, ¿ok? Que sí, acá justo lo tengo, el grafiquito que tú puedes ir viendo, ¿no? El método ICODO es el que consiste básicamente en medir la inercia de los clusters y la cantidad, básicamente, lo que hace que produzca un cambio abrupto y puedas tú encontrar lo que se le conoce como semejanza entre cada uno de estas clasificaciones o clusters. Esto es básicamente, en cristiano, no intento super simplificar raro, el método codo, ¿no? Es la inercia que se mide entre la separación de los datos entre cada uno de los centros de clúster que están aquí, ¿no? Entonces es un poco ir jugando con los datos. Toda esta maraña rara matemática estadística logró ser implementada en Node.js de Databricks y es muy amigable para un científico de datos trabajar en este entorno. He conversado mucho con científicos de datos y siento que es el lugar mucho más amigable y útil donde la gente puede trabajar, la flexibilidad, el tema de trabajo corporativo entre el área de data engineer y los científicos de datos es mucho más rápida, no hay un desligamiento, que es lo que sucede mucho en muchas organizaciones, que el área científica, o los científicos de datos, o el área de ciencia de datos, está muy apartada, muy desligada del área de TI. Ni se conocen con el data engineer, quién será el BI.
No, está muy desligada y simplemente ellos piden cosas, oye, pásame la tabla, pásame esta estructura y ahí queda la interacción. No, 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 no. Esto no debería ser así. La estrategia no es por ese camino. Y Databricks como tal, como servicio, ya te lo está ofreciendo. ¿Ok? El tema de compartir estos notebooks, monitorear, ser responsables, crear los parámetros, trabajar en conjunto, que el mismo, todo esté en el mismo entorno, que tú puedas acceder ahí. Eso hace que el trabajo sea mucho más eficiente y que el tiempo que te ahorras, porque todo esto es tiempo, se enfoque en mejorar la chamba, el trabajo, el algoritmo, el entregable, la rapidez de la, por ejemplo, de la transformación, de la carga, eso, en lo que realmente vale la pena. ¿Ok? Esto es súper, súper importante. Ahora, como les mencionaba hace rato, lo importante también es el tema de ver cómo Databricks se puede mostrar y visualizar toda esta información. Creo que Power BI es uno de los aliados más estratégicos en visualización para poder consumir toda esta información, pero tú, por ejemplo, acá puedes ver más partners que hay para el tema de visualización, por ejemplo, Power BI, Tableau, Head, ClickView, ¿no? Yo particularmente me gusta mucho Power BI. Tú cuando le das acá a Power BI en el tema de acá de Partner Connect, te permite ya conectarte a un archivo Power BI donde ya está creada la conexión, el token, ya está todo listo, tú para que consumas. Y lo que te va a producir es un archivito como este, donde tú ya está conectado y tú simplemente tienes que decidir qué tablas traer, ¿no? Por ejemplo, denme un segundo, ahí va a cargarme mi información. A ver, esperemos un ratico. Seguramente es por mi internet, mientras que comparto, se comparte mi cámara, es un ratito en internet. Pero, por ejemplo, ahí me va a cargar. Yo estoy conectándome aquí y comienza a mostrarme los datos o las carpetitas que yo estoy teniendo. En este caso, yo tengo, por ejemplo, acá una información de un sistema dispatch. Yo puedo ver las tablas que están aquí. La conexión que se está haciendo a Databricks para este caso es Direct Query, pero tú puedes hacerlo de manera importada o Direct Query. Depende de ti, ¿no? Ya depende un poco de ti. Yo recomiendo, dependiendo el proyecto, que tú puedas elegir Direct Query o import, dependiendo. Import por lo general son cuando quieres hacer un poco más de históricos, data fría, variaciones, jugar con el tiempo, un poco de cálculos más raros, que dependen mucho del histórico o de la data en conjunto. Yo quiero hacer un cálculo mucho más agrupado, agregado, podría ser importado. Si son cálculos mucho más de mostrar, de monitorear, Direct Query es muy, muy viable. ¿Okay? Yo tengo acá todas mis tablitas que me he conectado, ¿no? De una manera súper sencilla. Obviamente, yo no voy a estar graficando acá todo de cero. Yo tengo grafiquitos ya listos para ustedes. Por ejemplo, yo tengo aquí, no, pero lo tengo en la nube para que se les sea mucho más cómodo. Yo tengo acá, por ejemplo, este, ok, no se me muestra mi mapita, dame un segundo, 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 que creo que tengo que darle ok y no le di ok. Me disculpan. Ok, perfecto. Miren, yo tengo aquí un reporte sobre el tema de la dureza de suelo. Lo que intenta más o menos mostrar o graficar aquí son los pozos y la energía que se usó o que él clasificó el algoritmo para poder perforar ese pozo. Por ejemplo, voy a elegir cualquiera. Ay, no le había dado clic. Por ejemplo, este pozo por aquí, donde me dice energía baja, por ejemplo, y me dice dónde está localizado. Yo puedo ir jugando. Ahora, ¿qué es lo interesante de este reporte? Y a mí lo que me encanta es que tú puedes hacer una comparativa con los bancos. ¿Ok? O sea, yo puedo ver acá todo lo que hizo el gasto de energía, pero a mí lo que particularmente me gusta más es el tema de que yo puedo comparar algún tipo de malla, por ejemplo, qué tanta energía gastó una malla versus la otra. Entonces, yo a nivel de toma de decisión yo puedo comparar. Ojo, si te das cuenta existen tres colorcitos, ¿no? Donde está la energía media, energía alta y la energía baja. La baja, obviamente por los colorcitos te das cuenta, la más tenue, la de color celestito mediano es la de media, la que justo le he seleccionado, y la de azul fuerte, energía alta. Las que están en gris son no clasificadas, ¿ok? Que lo más probable sean las anómalas. ¿Qué significa cuando son anómalas? Es cuando, por ejemplo, yo estoy perforando y me demoré, por ejemplo, nada, casi nada en perforar y ¡pum! Logré hacer la perforación en el pozo. Ese caso es muy atípico, no debería formar parte del algoritmo. Es una anomalía. Entonces eso no se clasifica. Y
Ahí está también al revés, cuando estoy perforando y me demoro mucho más de lo habitual. Eso también es un caso atípico, un caso muy atípico. Entonces, al yo comparar cuántas perforaciones de tipo clasificación entre malla y malla, poder determinar que malla tiene más gasto de energía o menor gasto de energía. Y ahí mi decisión, como en este caso trabajador de mina, es identificar qué es lo que puedo hacer para poder mejorar el consumo energético. Y como último punto, y esto es súper chévere, y se colocó como un valor agregado, porque esto no existía en el requerimiento inicial del proyecto, fue el tema de, ¿y los anómalos? ¿Cuál es su comportamiento? Entonces, para evitar hacer un tema de analítica o de machine learning sobre eso, que no valdría la pena, y eso es lo clave, por eso te decía, el 90% de los del proyecto de ciencia de datos fracasan, porque la gente se emociona, ¿no? Este no necesitaba hacer ese tipo de cosas. Una analítica descriptiva bastaba y era suficiente. Por ejemplo, mira, nosotros creamos un reporte súper interesante. Voy a volver acá a mi workspace, Databricks, Databricks. Y yo creé un reporte de anomalías. En este reporte tú vas a ver todas las anomalías que has podido encontrar, que el algoritmo ha discriminado. Esto se categorizó y se agregó en los notebooks de Databricks como una columna adicional para colocar en el clúster las famosas no clasificadas o anomalías, donde tú puedes determinar y analizar las anomalías aparte. Aparte. Entonces, esto empoderó mucho al usuario para poder tener las dos bandos, ¿no? El tema de ver lo que el algoritmo comienza a predecir y ver lo que el algoritmo comienza a discriminar por característica o por comportamiento anómalo a la hora de hacer la clusterización. Entonces, esto es recontra interesante. Se logró trabajar esto, el impacto que actualmente está trabajando esto con data de producción en la mina es súper interesante, está generando valor y eso es lo que creo que también es clave aquí en todo proyecto de transformación digital, es que tú elijas las herramientas o servicios clave en tu organización y que estos te permitan generar un impacto en el desarrollo de negocio, porque eso te define el impacto, ¿ok? Como tal, ya sea en ahorro de costos, ahorra de horas hombre, en temas de, por ejemplo, evitar algún tipo de incidente o seguridad medioambiental o de personal, no lo sé. Todo proyecto, iniciativa de transformación digital tiene que tener un impacto. Y estas tecnologías apoyan mucho en el uso y de evidenciar cómo la tecnología se conecta, y una vez más enfatizo lo que ya hablé al inicio, el factor humano, ¿ok? El factor humano. Eso sería de mi lado. Recuerden, acá les dejo los contactos para que puedan escribirnos. Una vez más, soy Alejandro Sánchez, arquitecto de soluciones en la sesión de Power Platform. Y espero que les haya podido gustar o entretener un poco lo que les haya compartido. Yo contento en responder cualquier tipo de pregunta. Voy a dejar de compartir mi pantallita y estoy ahí atento. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Estuvo súper interesante. Ahí, bueno, vamos a dejar el espacio a las preguntas. Parece que tenemos ahí una. Nos pregunta que si es posible disponibilizar la grabación de la ponencia. Claro, recordar que esta sesión está siendo grabada y creo que se les va a llegar a sus correos. Sí. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Yo creo que se hablaron, acá leo un comentario que Ajá. se mencionaron, dice, hablaste muchas cosas clave que me interesa compartir con mis colaboradores, te lo agradezco. En realidad sí, la idea, yo estoy intentando acá como que soltar las pistas, las cositas por ahí que funcionan. Es que yo creo yo que yo ya me tropecé con piedras. La idea es mostrarles cuál es el camino, ¿no? No vale redescubrir la pólvora, reinventar la rueda. Y creo que eso es lo que intento Totalmente. transmitir, ¿no?
Muchas gracias. Totalmente. Gracias, Alejandro. Ahí, bueno, no sé si tengamos, no les puedo ver aquí a ver, pero mientras tanto, si quieren, les vamos a pasar una encuesta. Muchas personas me están diciendo por acá en privado que les gustaría tener el notebook o más información, entonces ahí vamos a mandar una encuesta por si quieren que los contactemos para que sea un poquito más fácil. Ahí la dejamos por un minuto. Las dos respuestas se valen. Justo ahí preguntaron sobre el algoritmo de Machine Learning. Bueno, particularmente fue un tema de Cummings, el tema y el método que mencionaba de codo. La profundidad del algoritmo como tal, como fue proyecto hace tiempo, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que esos fueron los dos puntos clave. El tema ya de profundizar exactamente, ya se lo dejó ya la batuta al científico como tal. Yo creo que es básicamente es eso, ¿no? Ahí por ahí leo otros comentarios. Dice, preguntas por mostrar, gracias por mostrar el caso interesante, muchas gracias. Ingeniero químico. Ok, ingeniero químico, excelente. Sí, sí, en la mina me topo con muchos ingenieros, o sea, yo soy ingeniero de sistemas, ¿no? Pero, y a veces intento entrar a su mundo poco a poco, más aún el tema de hacer que la tecnología se adapte a ellos y logre optimizar, ¿no? Como yo les mencionaba en el ejemplo de visualizaciones, yo puedo mostrar todo lo que logré con los nodos de Databricks, descubrir y transformar, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que nosotros empoderamos es que tú tomes la decisión. O sea, yo puedo decirte muchas cosas, pero al fin y al cabo, el que conoce el negocio, el que toma la decisión eres tú. En mí simplemente la función de disponibilizar el dato, disponibilizar el KPI y hacerte entender el dato. Más nada. Después, si tú, la decisión viene por los expertos, que son básicamente toda esa gente, los químicos, los ingenieros de minas, ambientales, que conocen más esa chamba que nosotros, ¿no? Espero que les haya servido todo lo que les haya podido contar. Muchísimas gracias por su atención, realmente. Gracias, gracias Alejandro. Excelente presentación y gracias al equipo de P Consulting por hacernos esta presentación. Bueno, con esto concluimos ya nuestra sesión. Muchas gracias a todos por participar, gracias por su tiempo. Igual como les habíamos comentado, vamos a dejar la grabación disponible y cerramos la serie de webinars. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día, que tengan excelente fin de resto de semana, todavía no es fin. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Las personas que comentaron en la encuesta, vamos a estar contactándolos la próxima semana. Gracias a todos. Buen día. Bye bye.